Entonces, queridos alumnos de la materia o asignatura política petrolera, grupo D1, son las 2:13 de la tarde del día 16 de junio del año 2020. Voy a proceder a compartir el material y continuar con la clase que traíamos. Entonces, habíamos hablado hasta la ley 120 de 1919 en la clase anterior. Retomamos entonces el curso de la historia legislativa de hidrocarburos en Colombia y podemos decir que más específicamente aquí inicia la legislación petrolera en Colombia, porque esta ley 120 de 1919 fue la primera ley que en Colombia se dictó o se aprobó en el Congreso explícitamente para el tema petrolero. En esta ley 120 de 1919, además de definirse la parte técnica de las actividades petroleras que hoy están regidas por la resolución 181495 del 2009 del Ministerio de Minas y Energía, es como se rige técnicamente todas las actividades de exploración, producción, transporte, hasta ahí, hasta la parte upstream que se llama. La primera ley, repito, que trató estos temas, porque aquí en Colombia, pues hasta ahora, digamos, en forma concisa, o digamos, propiamente dicho, se iniciaba la industria petrolera con la concesión de mares y la perforación de los pozos Infantas 1 y Infantas 2, aunque ya se habían perforado algunos pozos en la Cira, como la Cira 241 y la 141, y se habían perforado mucho más pozos en Colombia, y ya había un campo que había producido petróleo como el campo Tubará. Pues realmente la industria, digamos, como tal, de construcción de facilidades de superficie o líneas de flujo, baterías o plantas de tratamiento con separadores, tanques de almacenamiento, construcción de oleoductos, construcción de una línea férrea, construcción de una refinería, o sea, todo lo que ya es una industria consolidada como tal, da inicio hacia estas fechas de 1919 con la readjudicación de la concesión Mares y con la concesión Barco, que como les dije la clase pasada, pues fueron transferidas a los gringos, a las empresas Tropical Oil Company y Colombian Petroleum Company, más conocidas como la TROC, y la Colombian Petroleum Company. Estas dos empresas posteriormente, en el año de 1921, fueron adquiridas por la Standard Oil de Nueva Jersey, hoy conocida como la ExxonMobil. ¿Sí? La ExxonMobil es esa empresa Standard Oil. Y como lo vieron ustedes en el primer semestre de la carrera en historia del petróleo, pues es la empresa o ese monopolio que creó Rockefeller en Estados Unidos, quien no inició con la exploración ni con la producción ni el transporte, sino él inició fue con la refinación de petróleo. Y posteriormente, pues él se apoderó de las líneas de transporte, compró los ferrocarriles, porque crudo inicialmente se transportaba en barriles, por eso es unidad de medida de barriles, y se hacía a través de ferrocarriles. Posteriormente, pues se construyó el primer oleoducto para competirle a él o romper un poco el monopolio, y luego él se compró los terrenos por donde iba ese oleoducto
y empezó a cobrarles vacuna o peajes, hasta que finalmente tuvieron que venderle el oleoducto también a Rockefeller. Bueno, ustedes conocen la historia de Rockefeller, y si no la conocen, la van a conocer en el segundo capítulo cuando veamos la geopolítica del petróleo, geopolítica mundial. Ahí vamos a ver un documental de History Channel que ustedes lo van a ver en sus casas, porque dura 4 horas y media, del cual ustedes también van a tener que hacer un ensayo para comprobar de que ustedes vieron el documental. Y a veces algunos estudiantes en el primer semestre también vieron ese documental que se conoce como la epopeya del oro negro, la historia del petróleo, tiene varios nombres, y que en el cual pues narran toda esa historia que les estoy comentando. Pero yendo aquí al grano, al asunto que nos compete en la materia de la parte de legislación petrolera, esta ley es muy importante no solo por ser la primera ley petrolera en Colombia, sino porque muchas de las actividades que están establecidas ahí aún siguen vigentes, y que aunque en decretos y leyes y resoluciones posteriores se tocaron en algunos asuntos, se han reconfirmado, o sea, se tocaron pero no se modificaron. O sea que podemos decir que esta ley, excepto la liquidación de las regalías, sigue vigente, ¿sí? Que la liquidación de las regalías sí ha cambiado, significativamente ha cambiado. Entonces, para proceder lógicamente, vamos a hablar de que para mí esta ley, aunque es bastante extensa y ustedes la pueden bajar por internet, es extensa porque, como les dije, trató toda la parte técnica operativa de la actividad de los hidrocarburos o del petróleo en Colombia, cosa que no estaba arreglada o no estaba reglamentada, y que el mismo Estados Unidos, como les dije la clase pasada, fue la que redactó esta ley. O sea, los de la Tropical Oil Company fueron quienes la redactaron y se la impusieron a Colombia, al Congreso, para que la aprobara, y que hubo resistencia y que llevó a la amenaza por parte del Congreso de Estados Unidos de no avalar el Tratado Urrutia-Thompson de 1914, como una forma de presionar al Congreso a que esta ley fuera aprobada. Y lógicamente, pues, no, como les dije la clase pasada, repito, el no avalar el Tratado Urrutia-Thompson de 1914, pues llevaba a que no nos girara el gobierno de Estados Unidos los 25 millones de dólares como indemnización por los trabajos que Colombia había adelantado en el canal de Panamá, y que hacia la fecha de 1919 no habían sido girados. Y para que ustedes lo sepan, y antes de que se me olvide, solamente fueron girados hasta el 1928. Imagínense, presionaron para la aprobación de esta ley con esa amenaza de que no avalaban el Tratado Urrutia-Thompson y no nos harían el giro de 25 millones de dólares. Se les aprobó la ley 120 de 1919 y transcurrieron 9 años más para que giraran los 25 millones de dólares. O sea que terminaron girándolos 14 años después de firmado el tratado. Y así como aquí se habló de regalías también, además de la parte técnica de las actividades, también se habló de las servidumbres. Las servidumbres son los derechos que se le pagan a los dueños de los terrenos, a los dueños de las fincas. Se les pagan unas servidumbres que es una especie de indemnización por los impactos que se le va a generar por las actividades petroleras, al igual que servidumbres para los oleoductos, y muchas otras cosas fueron, digamos, reglamentadas aquí.
como les dije, la ley es bastante larga y la pueden bajar y leerla, pero para mí hubo tres hechos importantes que, digamos, son trascendentales en el transcurrir y el modus operandi de la industria, sobre todo de muchos aspectos que nos afecta y afecta a los campesinos de las áreas de influencia de la industria petrolera en Colombia. Por un lado, pues se reconfirmó de que los contratos eran de concesión, o sea, siguió como venía desde la época colonial. En términos de regalías, dividió el país en tres regiones para efectos de la liquidación de las regalías. Una región fue todo lo que comprende al oriente de la cordillera oriental, o sea, la cordillera oriental es el límite. Esa región pues comprende todo lo que es Putumayo, el Caguán, la Orinoquía y el Catatumbo. Toda esa zona era una zona que solo pagaba regalías del 6%, pues en aquella época la única zona petrolera era la zona del Catatumbo, o sea, nada más, porque ya la industria, digamos, al Putumayo solo llegó a incursionar por allá en los años 60, y a los llanos orientales el primer taladro ingresó por allá en el año de 1941 en un municipio que se llama San Martín de los Caballeros, por ahí cerca de Granada Meta. Por allá fue dentro del primer taladro hasta el 1941, primer pozo que se perforó en los llanos. Pero propiamente dicho, la industria incursiona en los llanos orientales en la década de los 60, finales de los 60. En 1969 se perforó el primer pozo en Chichimene, lo que hoy es Chichimene y todo lo que es Castilla. Castilla, Chichimene fue por ahí en el 69. Lo mismo que ya lo que es Casanare y Araucas en los años 80, que se firman los contratos de Cravo Norte, Santiago de las Atalayas. Bueno, se descubre el contrato de la asociación Rubiales, donde se descubre Rubiales en el 82, Año de Limón en el 83, Cusiana en el 89, o sea, hacia esa fecha es que se incursiona como tal en los llanos. Pero vuelvo y repito, para estos años, lo único que quedaba al oriente, la cordillera oriental, era el Catatumbo. Y eso, repito, quedó con regalías del 6. La parte de el Magdalena Medio, lo que era la concesión de mares, excepto la de mares, ¿no? Porque la de mares quedó readjudicada en el mismo año 1919, pero quedó con regalías del 15%, tal como había quedado contemplado en la primera vez que se adjudicó la concesión en 1905. O sea, las dos concesiones quedaron con el 15% de regalías, porque fueron readjudicadas antes de aprobarse la ley 120 de 1919. O sea que esta ley no le aplicó a esas dos concesiones. Pero en el Magdalena Medio y todo lo que es el Alto Magdalena, o sea, Tolima, Huila, eso quedó con regalías del 8%, y los yacimientos petroleros que se descubrieran en el Caribe, lo que hoy se llama Valle Inferior del Magdalena, perdón, todo lo que es el Caribe del Urabá hasta La Guajira, o sea, las cuencas de La Guajira, Ranchería, Cesar, el Valle Inferior del Magdalena, Sinú, San Jorge, toda esa zona quedó con el 10% de regalías. O sea, eso dependía de la distancia al mar. Entre más distante al mar, menos regalías. Hoy en día las regalías están regidas por la ley 756 del 2002, en lo que tiene que ver con la liquidación, o sea, el porcentaje que la petrolera nos paga está regido por la ley 756, repito, del 2002, que también está escalonado de acuerdo
no a la distancia al mar como quedó en la ley 120 de 1919, sino que hoy está regido de acuerdo a la producción por campo, ¿sí? Y eso lo vamos a ver más adelante, pero aquí les adelanto algo. Si el campo produce menos de 5.000 barriles por día, paga una tarifa del 8. Si produce entre 5.000 y 125.000 barriles, las regalías van subiendo en línea recta a través de una ecuación que tiene la ley, desde 8% hasta el 20%. ¿Sí? Eso va ascendiendo, es una fórmula. Por ejemplo, si el campo produce 50.000 barriles por día, las regalías que paga es de el 12.5%. Yo hago el cálculo mentalmente, simplemente a 50.000 le quito la base que es 5.000, me queda 45.000, lo divido en 10.000, me da 4.5 y se lo sumo al 8% que es la base. Entonces 8 más 4.5 me da 12.5. Y así va subiendo. Por ejemplo, cuando el campo ya produce 125.000 barriles por día, pues le quito 5.000, me queda 120.000, lo divido por 10.000, me queda 12%, 12 más 8 me da 20. Y si el campo produce 125.000 a 400.000 barriles, las regalías que pagan es del 20%. Ahí sí es en línea recta, constante, mejor, constante 20%. Cualquier campo que produzca entre 125.000 y 400.000 barriles paga el 20%. Si el campo produce entre 400.000 y 600.000 barriles, las regalías también van subiendo en línea recta desde el 20% al 25%. Ya cuando llega a 600.000 barriles por día el campo, y de ahí en adelante, si produce más de 600.000 barriles, pues las regalías serán del 25%. Sin embargo, eso es una utopía, porque la ley quedó un mico, y es que se elegían por campo, más no por contrato o yacimiento o bloque. Entonces, hoy en día, las empresas petroleras, de acuerdo a una definición que estableció en noviembre del 2002 el Ministerio de Minas, hoy se le llama campo no a la prolongación a superficie del contorno del yacimiento. Normalmente, a ustedes en perforación tuvieron que haberle explicado que campo es el área en superficie donde están los pozos y las facilidades de superficie, y que está delimitado por el mismo contorno en el subsuelo del yacimiento, y que ese límite del yacimiento se extiende verticalmente a superficie y que eso corresponde al campo, ¿no? Eso es en los libros, pero en la realidad aquí, y sobre todo aquí en Colombia, campo es los pozos que confluyen a una batería. O sea, si en un yacimiento, por ejemplo, en superficie se construyen, como en las Cira Infantas, 7 baterías, 7 estaciones de recolección, estaríamos hablando entonces de 7 campos. Claro que las Cira Infantas, como es un campo viejo, antes de la ley 756 del 2002, pues no se aplica, porque en Colombia las leyes no son retroactivas. Las leyes solo se aplican a los descubrimientos después de sancionada la ley. Entonces, esa modalidad de campos solo se aplica a los campos nuevos. Todos los campos que se descubrieron antes del 2002 se liquidan con regalías del 20%, sin importar la producción, ¿sí? Y que fueran descubiertos después de la ley 20 del 69. O sea, cada campo funciona en liquidación de regalías dependiendo de la ley que estaba vigente en el momento de la firma del contrato, ¿sí? Entonces, hoy en día lo que hacen las empresas petroleras es que fraccionan el yacimiento en varios campos. Prácticamente hacen una batería para determinado número de pozos, de tal forma que la producción que llegue a ese múltiple o a ese manifold, o mejor a esa batería, no supere los 5.000 barriles por día. ¿Para qué? Para no pagar más del 8%. Entonces, si uno ya mira o revisa mejor las estadísticas de producción y liquidación de regalías
de los campos descubiertos después de pronunciar la ley, o sea, después del 2002 hacia acá, todos los campos que han descubierto, ninguno paga regalías de más del 8. ¿Por qué? Porque cuando se han descubierto yacimientos grandes, lo que han hecho es construir varias baterías y fraccionan la producción de tal forma que no pagan más del 8. Incluso hay campos que pagan menos, porque la misma ley 756 del 2002 tiene estipulados descuentos en las regalías dependiendo del tipo de crudo. Entonces, por ejemplo, la ley contempla que si el crudo tiene menos de 15 grados API, se les hace un descuento en las regalías del 25%, o sea, que no pagan el 8%, sino pagan el 6%. ¿Sí? Eso lo vamos a ver cuando veamos el balance de la política petrolera de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Voy a mostrarles porque eso lo tengo preparado lo estoy armando todavía, para un debate en el Congreso de la República. A ver si lo tengo por acá, con base en la misma información de la NH que se le pidió. Debate del control político a la NH. Les abro y les voy adelantando algo. O sea, nosotros este capítulo lo vamos a cerrar con esta presentación. Esta presentación pues está basada en información recibida tanto el 17 de marzo del 2017, dirigida a Jorge Robledo, por un cuestionario que se les pasó a la NH como derecho de petición. Yo redacté ese cuestionario, al igual que información que recibimos el año pasado, el 25 de septiembre del 2019, a través de la senadora Sandra Ortiz, también un cuestionario que yo elaboré. Entonces aquí pues yo hago un resumen de los cambios en la política petrolera, el State Day, pero por ejemplo aquí les voy a ampliar, les muestro los campos nuevos como acordeonero, mire cuántos aparecen, cada uno es una batería, y lógicamente las regalías que pagan, miren, cuando es gas, O es aceite, G es gas. La ley 756 del 2002 contempla de que si es gas continental tiene un descuento del 20%. Entonces, si yo le aplico el 20% al 8, pues me da 1.6 de descuento. El descuento es del 20, entonces 8 por 8, 64, quitándole el 20%. Entonces, ¿cuánto pagan de regalías según la NH? En el gas están pagando el 6.4. En el resto están pagando el 8%. Este también, Agapanto, es gas, pagan el 6.4. Entonces, si usted se pone a mirar, es todo, mire, a Casillas también, que es de Ecopetrol con Talisman, y es petróleo, pero este crudo es pesado de menos de 15 grados API. Entonces, en la parte de gas en Acacias, pues pagan el 6.4. Y en la parte de petróleo, como es crudo pesado de menos de 15 grados API, pues pagan el 6. Pagan el 6. En algunos pagan un poquito más porque el crudo pesado tiene un descuento del 25%. ¿Bien? Entonces, aquí, por ejemplo, Leona, 8, y en otros el 6.4, porque es gas. Y repito, cuando es crudo pesado, pagan el 6. Y en yacimientos no convencionales, en el año 2012, a través de un decreto ley, se les aplicó el mismo descuento contemplado para gas costa afuera. La misma ley 756 del 2002 dice que si es un campo costa afuera, o sea, offshore, bueno, aquí nosotros costa afuera encontramos el gas, pero así sea líquido también, tiene un descuento del 40%. Ese descuento del 40% se lo están aplicando también a yacimientos no convencionales, o sea, que se le aplicaría al fracking en el momento en que se le dé luz verde al fracking. Yacimientos no convencionales, ustedes saben que no es solo las rocas generadoras, sino también las arenas bituminosas, los hidratos de gas,
o catratos, que todavía pues no se están explotando en Colombia ni en el mundo. El que más ha avanzado en tecnología de hidratos o catratos de gas es Japón, pero también las arenas apretadas, también yacimientos no convencionales. Afortunadamente aquí en Colombia no han clasificado Cusiana ni Cupiagua como arenas apretadas o taigas, porque en un inicio pues se encontró fue petróleo, hoy en día son campos de gas, pero clasificarían como taigas, y si lo hicieran pues tuvieran también un descuento del 40% en las regalías. Sin embargo, ellos son leyes, perdón, fueron campos descubiertos en el 89 y 91, no les alcanza a aplicar la ley 756, por lo cual no les aplica el descuento, si no ya hubieran reclasificado esos yacimientos de Cusiana y Cupiagua porque son arenas apretadas. Obviamente, lo mismo que el campo que hay en Melgar, que es también arenas apretadas, que todos los yacimientos, todos los pozos, hay que hacerle fracturamiento hidráulico porque son arenas apretadas. Pero vuelvo y repito, son campos viejos, entonces no les aplica la ley, por eso siguen pagando regalías del 20. O sea, les aplica la ley 20 del 69. Pero, por ejemplo, aquí aparece al final, que lo tengo resaltado ahí en un rectángulo en rojo, el campo de gas Pau Gil, que es gas asociado a mantos de carbón. Eso es campos de gas aquí en la Loma Cesar, de la empresa Drummond. Eso es gas de mantos de carbón, entonces es un yacimiento no convencional. Y a él sí le aplican el descuento del 40%, entonces no pagan el 8%, sino pagan el 4.8%, que es el 60% del 8%. ¿Sí? Entonces, 8 por 6, 48, 4,8. Esta es información de la ANH, ¿no? Oficial. Entonces, ese 4.8 que paga el gas de Pau Gil, que es gas asociado a mantos de carbón de la Drummond, eso es lo que va a pagar el fracking. El fracking pagará 4.8, para que lo tengan en cuenta, ¿no? Es prácticamente lo único que nos van a dar, porque participación en la producción es del 1, máximo 3%, que es Valle Medio Magdalena 2, de la empresa ConocoPhillips en San Juan Cesar, y el otro que da un poquito de participación en la producción es Valle Medio Magdalena 3, que tiene ConocoPhillips ahí en San Martín Cesar, que paga el 2%. Los demás bloques para el fracking van a pagar el 1% de participación en la producción, que es muy diferente a las regalías. Las regalías también, como lo vamos a ver más adelante en esta presentación, las regalías son descontadas del impuesto a la renta desde el año 2006, según el concepto 015766 del 2005 de la DIAN. ¿Sí? Eso lo vamos a ver en detalle también. Y al final ustedes van a quedar convencidos, sin necesidad de que yo se los diga, de que prácticamente hoy en día pues, la política petrolera y el modelo de contrato de la NH ha configurado un saqueo descarado de nuestra riqueza, y que lo que se saque con el fracking, eso no es para nosotros. Las escasas regalías que nos van a dar del 4.8 se las van a descontar a la DIAN. Participación en la producción no vamos a tener, no están obligados en garantizar el suministro interno de hidrocarburos para el país no está garantizado, como muchos creen y le dicen y le meten cuento a los colombianos, y a ustedes me imagino que en clase otros profesores le han metido los dedos en la boca diciéndole que necesitamos el fracking, que porque sin el fracking no vamos a tener suministro interno y que necesitamos esos hidrocarburos para garantizar el suministro interno. Compañeros, eso es paja. Vea, aquí está porcentaje. Yo tengo toda la lista de contratos que ha adjudicado la NH. Porcentaje de participación en la producción para la NH, la gran mayoría no aplica, o sea, cero, no nos dan, cero. NA no aplica. Aquí están los contratos que se han adjudicado con un porcentaje de la producción para el país.
Ahí está, la gran mayoría dan el 1, solo los campos viejos como Tello, que ya era un campo productor, dan el 50%, es el máximo. Otro tiene el 20, otro el 10, 14, pero la gran mayoría tienen el 1. Esta es una lista que da la NH de lo que está recibiendo de participación en la producción en contratos que ya tienen campos comerciales. Hoy la producción de esos campos nuevos que se han descubierto y se han declarado comerciales, de los adjudicados por la NH en 2004 hacia acá, hoy ya producen 206.000 barriles por día, ya producen esos campos. Ya hay más o menos unos 106 campos comerciales, pero si se dan cuenta, la gran mayoría de esos 106 no dan nada. ¿Y por qué no dan nada? Porque la participación es 0. En los poquitos que hay participación son esta es la lista, vean, aquí está la lista en Excel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 campos están dando participación. En la gran mayoría de los bloques, repito, no da nada. Aquí está la producción. Hacia el 2016 lo que producían estos campos, 48.000, hoy están en 206.000, y lo que le daban a la NH esos 48.000 eran 3.300, donde el 60% lo estaba aportando Tello, que Tello da un 50% de la producción. ¿Sí? O sea, solo Tello de estos 3.324 estaba aportando solo Tello 2.000 barriles. ¿Sí? Entonces, sin Tello, con Tello el 6% era para nosotros, sin Tello el 2,8%. Pero cuando uno mira hasta el 2016, me falta actualizar esta tabla hasta el 2019, pero hasta el 2016 se habían adjudicado 497 bloques. Hoy son 508 más los adjudicados a noviembre del año pasado, que fueron como 12, o sea, ahí son 520 campos. De estos 497 campos, o bloques, mejor, bloques, no campos, sino bloques, contratos, en 202 contratos, el porcentaje para el país es 0. En 65 contratos, el 1%. O sea que si aquí le sumo a 202, le sumo a 65, me da 267. De 497, o sea, casi el 50% de los contratos nos dan 0 o 1. En 25 el 2%, en 16 el 3%, así sucesivamente, y uno promedia los 497 contratos, la participación para el país en promedio es el 3,7. ¿Sí? Entonces, vea, esto actualizado a diciembre del 2018, la producción que hubo a diciembre del 2018 a diciembre del 31 fue de 889.000 barriles aproximadamente, de los cuales 206.000 provienen de los campos nuevos descubiertos bajo el modelo de concesión de la NH. De esos 206.000 para el Estado, para el país, solamente 22.000 barriles, o sea, el 10%. Estos 22.000 barriles corresponden a regalías, 15.541 barriles de regalías y 6.546 de participación en la producción. Entonces, si yo miro o calculo de 206.000, nos dan 6.500, o sea, de 206.500 al país le corresponden 6.500, pues calculen, eso no es sino el 3%, ¿sí? 3%, o sea, lo que calculé aquí, vean, que aparece aquí en esta tabla, del 3,7% es lo que le corresponde al país en promedio, de todos los contratos. Y si vemos de lo que se ha venido produciendo, de los campos nuevos, que repito, ya llegó a 206.500 barriles y que solo nos den 6.500 barriles, significa que solo nos dan el 3% de participación en la producción.
Lo grueso viene de campos maduros y el gran productor es Ecopetrol directamente. ¿Sí? Quien producía de esos, quien produjo, ¿no? De esos 682.000 barriles, 462.500 los produjo Ecopetrol en los campos que Ecopetrol opera directamente, incluida las regalías, ¿no? Y como aún existen contratos de asociación, como el contrato de asociación Guajira, el contrato de asociación Cravo Norte, el contrato de asociación allí de Las Monas o Payoa, y así muchos más, existen más de 20 contratos de asociación aún que no han terminado, algunos de ellos las extendió Uribe. De ahí Ecopetrol recibe 123.000 barriles con regalías, ¿no? Y al resto pues es de los socios, y los socios pues también pagan regalías, se reciben más o menos 12.500 barriles de regalías de los socios, ¿sí? Y obviamente esa regalía recibida de los socios. Entonces, si sumamos eso, lo que Ecopetrol produce, lo que recibe de los contratos de asociación y lo que pagan de regalía a los socios, da de que son 598.000 barriles lo que el país recibe. De estos, 682.000, 598.000 pues son para el país, que representa el 87.6%. Lógicamente, pues hay que tener en cuenta de que Ecopetrol no es 100% del Estado, debido a que ya se vendió el 11.51% de sus acciones. Entonces habría que hacerle un ajuste aquí a lo de Ecopetrol, que es el gran aportante, pues castigarlo con el 11.51%, que es lo que le correspondería directamente al país, pero eso más o menos como el 75% lo que le corresponde al país de los campos viejos, ¿sí? Esta es la producción que le corresponde a los socios, y hay una concesión antigua de antes del 74 que es Yalea, y hay y Yalea pues no paga participación en la producción, Yalea solo paga regalías y se le pagan al 50% del WTI, y está el campo Velázquez, que es un campo privado, el único campo privado en Colombia. Esos socios de Ecopetrol, más Yalea, que es una concesión vieja, más un campo privado que hay en Colombia, tienen una producción hacia diciembre del 2018 de 84.000 barriles. Eso es lo que suma los 682.854 barriles de, lógicamente, los campos descubiertos antes de crear la ANH. Y con los que se descubrieron de la ANH, pues 206.000. Entonces, lo que yo hago aquí es comparar lo anterior a la ANH con lo que tenemos con la ANH. ¿Y por qué? ¿Por qué los discretizo? Es que el gobierno nacional, la ACP y la ANH suma todo. O sea, la ANH, cuando les dice uno, bueno, ¿y cuánto es para el país? Agarran toda la producción, o sea, agarran los 889.388 barriles, todo. Y suman lo que está recibiendo el país, o sea, suman estos 598.214 con los 22.090, lo suman. Entonces, claro, al sumar esto, pues le da 620.000 barriles. Y al darle 620.000 y dividirlos en 889.000, pues les da 76%. Entonces dicen que la política petrolera en Colombia es la putería, que es la máxima en el mundo, donde hay más participación para el país, porque el 76% le corresponde al país. Y yo siempre les digo a los de la ACP, no metan todo entre un solo costal, sáquenme por aparte los campos viejos, que prácticamente es lo que opera Ecopetrol con sus socios, en forma directa con sus socios, y saquen aparte lo que se está produciendo con el modelo actual de la ANH, que viene aplicándose desde el 2004 hacia acá. ¿Por qué? Porque esto está en agotamiento. Esto es viejo, que está ya en unos 5 años se nos acaba.
y lo que nos queda es esto y es lo que viene creciendo. Dese cuenta que aquí, compañeros, en las estadísticas del 2016, lo que producían los campos descubiertos a través de concesiones de la NH eran 48.500 barriles. 2016. 2 años después, o sea, y estos son estadísticas basadas, repito y me devuelvo rápidamente, en este informe, basado en el informe de la NH del 17 de abril del 2017. ¿Cuánto era la producción? 48.000 barriles por día. Esta 48.000. Y ojo, en 2 años, o sea, de 2016 al 2018, porque esta estadística ya es con la información que recibimos el año pasado. Ya con la información del año pasado, 2 años después, la producción de los campos nuevos subió de 48.000 a 206.000 barriles. Mientras que esta producción bajó de 870.000, estaba más o menos en el 2016, esta producción de los campos viejos estaba en 890.000 barriles, más o menos parecida a la total del año 2018. En el 2016, los campos viejos estaban, repito, en 880.000. En 2 años bajó 200.000 barriles esa producción y sigue bajando porque son campos viejos. Mientras que los campos nuevos pasaron en 2 años de 48.000 a 206.000 y seguirán subiendo. Esto seguirá subiendo y esto seguirá bajando. Llegará un momento en que esto baje por allá a 100.000 barriles y sí, nos seguirá correspondiendo el 87% de 100.000 barriles. Pero esto subirá y se aplican el fracking y se descubren nuevos yacimientos, otros Cusiana, otros Rubiales, etcétera, pues esto subirá a 1.000.000. De ese 1.000.000, pues nos va a tocar el 10%. ¿Cuánto es el 10% de 1.000.000? Pues 100.000 barriles. ¿Cuánto necesita nuestra refinería Barranca para cargarla? 240.000 barriles. ¿Cuánto necesita la refinería de Cartagena para cargarla? 150.000 barriles. ¿Cuánto es el suministro interno, o sea, las necesidades para las dos refinerías nuestras? Pues sumen 390.000 barriles. ¿Cuánto nos darán a futuro de 1.000.000 que saquen con el fracking? 100.000. ¿100.000 nos va a alcanzar para cargar las refinerías? No, señores, no nos va a alcanzar. ¿Tenemos garantizado el suministro interno? No, no por distribución y participación. Ahora, las regalías, como ya sabemos, para fracking, tendrá un descuento del 40%. Y si nosotros miramos, estos ya son resultados que les quiero mostrar en la clase final, pero yo quiero que miremos aquí en los contratos de la NH qué pasa con la producción de las petroleras. ¿Qué pasa? Prácticamente me le estoy adelantando a la clase final. Bueno, aquí dice disponibilidad de la producción. Compañeros, esto pues lo voy a repetir nuevamente al final de este capítulo para que les vuelva obviamente a quedar claro y les quede más impregnado en su cerebro, en sus neuronas, porque eso ustedes no lo pueden olvidar. Mucho más como ingenieros de petróleo. Ustedes pueden revisar los más de 500 contratos que ha firmado la ANH desde el 2004 hacia acá y van a encontrar esta cláusula 14 en todos los contratos, en todos. Dice, determinación de volúmenes, los hidrocarburos producidos, exceptuados los que han sido utilizados en beneficio de las operaciones de este contrato, o sea, lo que se gasta en el campo, y los que inevitablemente se desperdicien en estas funciones, serán transportados por el contratista, o sea, el concesionario, al punto de entrega. Los hidrocarburos serán medidos en el punto de fiscalización con el procedimiento señalado en el numeral 13.1 anterior. Tiene que ver con la fiscalización. Y basándose en esta medición se determinarán los volúmenes de regalías a que se refiere la cláusula 12.
que son las regalías establecidas obviamente por la ley 756 del 2002, de las que hemos venido hablando. Y los hidrocarburos restantes, los cuales le corresponden al contratista. O sea, no hay participación para el país en este contrato en particular, ¿sí? Pero si hay el 1%, pues el 99% después de liquidar regalías serán para el concesionario y el 1% para el país. Si es el 5%, pues será 95% para el concesionario y 5% para el país después de regalías. Dice, disponibilidad. A partir del punto de fiscalización y sin perjuicio de las disposiciones legales que regulan la materia, ojo con lo que les voy a decir y grábenselo. El contratista tendrá libertad de vender en el país o de exportar los hidrocarburos que le correspondan o de disponer de los mismos de cualquier forma. Ojo con eso porque eso cambió todo lo que se conoce como el principio básico de una política petrolera de cualquier país. Antes de que se creara la Agencia Nacional de Hidrocarburos, repito, antes, el suministro interno se garantizaba. ¿Y por qué se garantizaba? Porque en el contrato, tanto las concesiones viejas que se adjudicaron o se firmaron antes de 1974, cuando López Michelsen decide prohibir las concesiones. Y después, en el contrato de asociación con el que Ecopetrol administró el subsuelo y adjudicó áreas y firmó los contratos de asociación y concesiones viejas, antes, repito, de la ANH, siempre hubo una cláusula que decía que el contratista tenía que entregar el crudo para el suministro interno en caso en que el país lo necesitara. ¿Eso qué significa? Que ahí sí se garantizaba el suministro interno, porque en el contrato se les amarraba de que antes de cualquier exportación tenían que suministrar internamente o abastecer la demanda interna del país. En el modelo de la ANH eliminaron esa cláusula, o mejor, la modificaron, donde queda establecido libertad para el concesionario de disponer del crudo. O sea, no están obligados a venderlo. Por lo cual no tenemos garantizado el suministro interno. Ahora, bajo esta cláusula o con esta cláusula, la Agencia Nacional de Hidrocarburos está violando la ley. ¿Por qué? Porque el decreto ley 1760 del 2003, que le hace la adquisición Ecopetrol y crea la Agencia Nacional de Hidrocarburos, en el artículo 5, en un numeral que hay ahí, en un ítem del artículo 5, dice que la Agencia Nacional de Hidrocarburos, entre una de sus funciones, debe garantizar el suministro interno. Lo dice la ley. La Agencia Nacional de Hidrocarburos debe garantizar el suministro interno. Cosa que no hace en el contrato porque le da libertad al concesionario de disponer del crudo, por lo cual viola la ley. Entonces, si nosotros miramos, aquí está la ley 756, aparte de la ley, perdón, de la ley, del decreto ley 1760, parte de esa ley en el artículo 5. Funciones de la ANH. Dice, administrar la participación del Estado en especie o en dinero en los volúmenes de hidrocarburos que le corresponden de los nuevos contratos de exploración y producción en desarrollo, de lo cual podrá disponer de dicha participación mediante la celebración de contratos u operaciones de cualquier naturaleza. Pasamos aquí, bueno, dice que recaudar las regalías y todo, dice. Adelantar acciones necesarias para buscar el adecuado abastecimiento de la demanda nacional de hidrocarburos, derivados y productos sin perjuicio de las atribuciones asignadas al Ministerio de Minas y Energía en esta materia. ¿Qué significa? Una de las funciones de la ANH es buscar el adecuado abastecimiento de la demanda interna nacional. Dice, fijar el volumen de producción de petróleo en concesión que los explotadores deben vender para la refinación interna. No tiene establecido esos volúmenes. O sea, no les dice,
ustedes tienen que venderle a la refinería interna tanto. No, eso lo está violando la ANH, porque la ANH no fija esos volúmenes. Dice, tiene libertad, libre advertido. Fijar el precio al cual le deben vender el petróleo crudo de concesión destinado a la refinación interna para el procesamiento o utilización en el país, y el gas natural que se utilice efectivamente como materia prima en procesos industriales petroquímicos cuando sea el caso. Esto tampoco lo ha hecho la ANH. La ANH ha violado el decreto ley 1760. ¿Por qué? Porque póngale cuidado el precio, ahorita se lo doy. Y además, en gas natural no se ha metido, se lo ha dejado a la CRED. Quien ha fijado, inclusive Ecopetrol mismo, el gas lo vende en subasta al mejor postor. O sea, esto se está violando y lo debe hacer es la ANH. Entonces, voy a pasar, póngale cuidado, a esa disponibilidad, ya la vimos, y otra cláusula, dice precios para el abastecimiento interno. ¿Quién debe fijar el precio del abastecimiento interno? La ANH. ¿Qué dice? Los hidrocarburos producidos, exceptuados los que hayan sido utilizados en beneficio de, bueno, esto ya, precios hasta aquí. Cuando el contratista venda su crudo, ¿vale? Cuando venda su crudo, no está obligado a venderlo. Tiene libre disponibilidad, como lo dice aquí, ¿sí? Tiene libertad de disponer, venderlo o no venderlo, ¿sí? O exportar el hidrocarburo, ¿sí? Pero si lo vende es libre, ese es libre advertido del concesionario. Si lo vende, dice que cuando el contratista venda el crudo para atender las necesidades de refinación para el abastecimiento interno, los precios se calcularán con base en el precio internacional y en la forma establecida por la resolución 181709 del 2003, proferida por el Ministerio de Minas y Energía. ¿Qué dice esta resolución? Que se les pagará a precio internacional. Escúchenlo bien, compañeros. Si el concesionario de este crudo que ya están produciendo aquí en Colombia, vuelvo, de este petróleo, de estos 206.000 barriles, si ellos decidieran vender parte de ese crudo o todo a las refinerías de Ecopetrol, tanto de Barranca Bermeja como de Cartagena, se les debe pagar a precio internacional. O sea, lo mismo que tenerlo que importar. Pero, ¿qué dice la resolución del 2003 del Ministerio de Minas? Que se les pagará a precio internacional y en boca de pozo. O sea, ¿quién paga el transporte desde, por ejemplo, Kifa, que es un contrato de asociación de Ecopetrol con Pacific Rubiales, hoy Frontera Energy, y es un contrato 70-30, o sea, 70 es de Frontera, 30 de Ecopetrol. Esa participación de Frontera Energy, si quiere venderle el crudo a Ecopetrol para refinación en Barranca, Ecopetrol se la tiene que pagar allá, en campo, en boca de pozo, a precio internacional. Y el transporte de Kifa hasta Barranca lo tiene que pagar Ecopetrol, ¿sí? Entonces, por eso es que para cargar o terminar de cargar la refinería de Cartagena, la dieta de la refinería de Cartagena, Ecopetrol prefiere importar crudo desde Angola, o sea, viene desde África ese crudo con el cual se termina de cargar la refinería de Cartagena. ¿Y por qué lo compran en África y no aquí? Porque en África también lo compran a precio internacional, pero sistema FOD. ¿Qué es sistema FOD? Que allá Angola se lo pone en puerto. Y en puerto está la refinería. O sea, prácticamente le ponen el crudo en la refinería porque Reficar tiene puerto. Entonces se lo ponen ahí y se ahorran el transporte. Entonces a Ecopetrol le conviene más importar que comprarle a un concesionario en Colombia. ¿Por qué? Porque así está establecido el contrato de la ANH. Ahora, las empresas petroleras no venden el crudo, no están obligadas y lógicamente no lo van a vender, no están obligadas y no lo van a vender cuando se lo soliciten,
¿Por qué? Porque la reforma tributaria del 2012 estableció que si una empresa minera o petrolera exporta su mineral o el crudo o el gas, les devuelven el IVA. Y el IVA es del 16%. Si le venden el crudo a Ecopetrol para refinación interna, pues no lo exportan, por lo cual no le devuelven el IVA. Entonces ellos no van a ser tan huevones de vendérselo a Ecopetrol y perder el IVA. ¿Sí? Entonces el IVA es el 19%, eso es bastante. Entonces, obvio que ellos no nos van a vender. ¿Qué significa eso? Que no tenemos garantizado el suministro interno. ¿Qué dice en cuanto a la comercialización de las regalías? Mire, la ANH no recibe las regalías en crudo, las recibe en dinero. ¿Y por qué no las recibe en crudo? Porque la ANH no es operadora, como sí lo hacía Ecopetrol. Ecopetrol, cuando administraba el subsuelo, antes de crearse la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Ecopetrol le decía, denme las regalías en crudo. O sea, recogía el crudo Ecopetrol y se lo llevaba para refinar. La ANH no lo hace. Y no lo hace porque como no es operadora, no tiene tanques de almacenamiento, no tiene oleoductos. Los oleoductos son de Cenit, o sea, Ecopetrol. No tiene refinerías. Entonces no le interesa recibir crudo porque se huesa. Entonces la ANH la regalía la recibe en plata. Y mire quién comercializa, dice lo que dicen los contratos. Comercialización del volumen de regalías. Cuando la ANH lo considere conveniente y siempre que las disposiciones regulatorias lo permitan, el contratista, que es el concesionario, comercializará la porción de la producción de hidrocarburos que corresponde a las regalías y entregará a la ANH el dinero proveniente de tales ventas. Dese cuenta, queridos colombianos, ya no los trato como alumnos míos, sino como colombianos, porque es que esta vaina hay que pensar en el país. ¿Sí? Esta vaina es una cosa seria. Es que se den cuenta que la ANH ni siquiera la regalía la recibe en crudo, sino en plata. Entonces dice, para este fin convendrán los términos particulares de la comercialización, pero en todo caso, ojo con lo que les voy a leer, el contratista hará su mejor esfuerzo para comercializar dicha producción al precio más alto en los mercados disponibles, igual que en la minería. En la minería, por ejemplo, el carbón, nosotros no recibimos el carbón. La minera paga las regalías en plata y es la que comercializa el carbón, igual con el níquel, igual con el oro, todos los minerales. No tenemos inspectores mineros en boca de mina. Entonces, al final la minera liquida las regalías de buena fe y las paga al precio en boca de mina. Entonces, por ejemplo, el carbón. Hoy el carbón está a $60 la tonelada en el mercado internacional. Pero vaya y mire la liquidación de regalías del carbón. Nos las pagan a $6 la tonelada de carbón. Y dice, no, es que en boca de mina vale 6. Y eso valen sus regalías. ¿Quién las coge? La misma concesionaria se la lleva y va y la vende a 60. ¿A cómo le pagó las regalías al Estado? A $6. ¿Qué pasa con el crudo? Igualito, compañero. Dicen, vendimos el crudo a $20. Las regalías de ustedes las vendimos a $20. No las podemos vender a más. ¿Quién les dice que no? Y si en el contrato dice que quien las comercializa es el concesionario. Y lo único que la ANH les dice, hará su mayor esfuerzo para comercializarlas al mayor precio posible. Compañeros, esa vaina es leonino, dañino para el país y lógicamente estamos jodidos, compañeros. Y eso está en los contratos. Bueno, ahí yo les hago una comparación con otros países de Sudamérica para que den cuenta que estamos más jodidos que el diablo y para que ustedes entiendan como futuros ingenieros de petróleos y más que futuros ingenieros de petróleos, ustedes lo entiendan como colombianos. Sientan su cédula en el bolsillo, compañeros. De que el modelo de política petrolera de la ANH es nefasto, nefasto para el país. Y no son huevonadas que el profesor Vanegas se inventa, como
lo dicen muchos de mis detractores, opositores, que este profesor Vanegas habla mierda, mentiras. No, yo estoy basado en documentos oficiales, reales. Yo tengo de los 520 contratos que ha firmado la NH, yo tengo 508 contratos. Me faltan los del año pasado. Y aquí tengo todos los archivos, ¿sí? Todos los archivos. Aquí tengo los campos comerciales de la ANH. Aquí están todos. ¿Quién lo dio? Lógicamente la ANH. Están todos. Campos comerciales. Entonces, todos esos campos están aquí. Entonces, arrancamos desde el número 1 y bajemos. ¿Sí? Como les dije, yo les dije que 120 campos, no, vean, son 151 campos se han descubierto bajo el modelo de la NH. 151 campos. ¿Sí? Que como les dije, la producción, mira, aquí está producción diaria a diciembre del 2018 en esta columna y total 206.534 barriles. ¿Quién da esta información? La NH nos la entregó. Y que 506.000 solo nos correspondan 6.500 barriles a nosotros. Tienen, pero un huevazo, ¿sí? Un huevazo. Y aquí está la liquidación de las regalías. ¿Sí? Bueno, aquí en esta columna creo que no la están metiendo, no la metieron. Aquí esto yo lo estoy calculando, estas inversiones, cuánto han invertido, todo esto lo estoy haciendo yo. Pero aunque ese archivo es mío, lógicamente yo estoy basado en información. Vean, producción del país por contratos, y aquí está producción de petróleo, producción, esta clasificación la hizo la misma NH, producción diaria de petróleo en Colombia a diciembre del 2018, en orden alfabético por campo. Aquí esta información está a diciembre del 2018 valorada de acuerdo al tipo de contrato, si es contrato de asociación, ¿sí? Están los contratos de asociación, si es concesión vieja, como Yalea, que solo queda una, y si es Velázquez, que es campo privado, lo tiene Manzarobar, ahí está, es la producción que yo le reporto allá. Si es contratos de exploración y producción de la ANH, esos son los campos de la ANH, no, descubiertos bajo el modelo de contrato de la ANH. ¿Bien? Esto que dice convenios de exploración y producción, aquí va la producción, 207.000 barriles de los campos descubiertos bajo el modelo de la ANH. Ahí están los 150 y pico contratos. Aquí están los campos de Playón, son campos de Ecopetrol que opera directamente. Obviamente, como el hoy administrador del subsuelo de la ANH, hay un convenio, son convenios de exploración y producción. O sea, son, digamos, bloques que ha adjudicado la NH Ecopetrol, bloques adjudicados por la NH Ecopetrol, o convenios que hay donde se está haciendo exploración, por eso se dice exploración y producción, y estos son de explotación, perdón, que son campos viejos que Ecopetrol ya tenía y que se reservó después de la ley del decreto ley 1760 del 2003. Esto es lo que produce Ecopetrol directamente, todo el campo de Ecopetrol, directo, no en asociación, sino directo. ¿Y eso cuánto da? 465.000 barriles, compañeros, ¿sí? Que es lo que les estaba mostrando ahorita de la producción a 2018. Y ahí saqué yo esa cifra, 465.000 barriles produce Ecopetrol directamente, y en contratos de asociación están aquí arriba. ¿Sí? Estos son contratos de asociación que siguen vigentes. Hasta acá. Hasta acá son contratos de asociación. Son 154 campos en contratos de asociación. ¿Sí? Campos, no bloques, campos. Que dan 210.000 barriles
campos que aún no ha terminado el contrato. Bueno, este año terminó Piedemonte y terminó Piedemonte y Recetor. Y aquí hacia abajo, pues, aquí está el campo privado y la concesión vieja, y aquí son campos de lo descubierto bajo el modelo de concesión de la NH. Entonces arranca el campo 157 hasta el campo 392. Entonces, si a 392 le quitamos 157, nos dan los campos que se han descubierto bajo el nuevo modelo de concesión de la NH. Y hacia abajo pues están los de Ecopetrol, que opera directamente. Ahí está toda la producción a diciembre 31 del 2018 de 887.000 barriles que ya les mostré. Aquí en esta tabla tenemos la producción diaria en Colombia por empresa. Esto es por empresas. Entonces, aquí está clasificado Amerisur, que es la empresa de los hijos de Uribe, creada en las Islas Vírgenes Británicas, en un paraíso fiscal. Y están los 3 campos que tienen, Guatí, Fénix y Platanillo. Aunque ellos solo tienen una producción de 3.200 barriles por día, los hijos de Uribe comercializan más de 30.000 barriles diarios. ¿Qué hacen ellos? Le compran el crudo a otras empresas chiquitas y se lo pagan a precio internacional y lo exportan, se lo llevan. Y ustedes dirán, bueno, ¿y cuál es el negocio de los hijos de Uribe de comprar crudo a precio internacional y venderlo en el mercado externo a precio internacional? O sea, comprar pan para vender pan. ¿Dónde está el negocio de ellos? Si ya le pararon bolas a lo que yo les expliqué antes. Alguien que me diga, de los que están despiertos y no han quedado dormidos, ¿dónde creen que está el negocio de los hijos de Uribe que compran crudo en el mercado nacional a precio internacional? Empresas pequeñas que no tienen infraestructura para transportarlo y se lo compran ellos y ellos lo exportan y lo venden a precio internacional. ¿Dónde está el negocio? Alguien ahí que participe. A ver, vamos a preguntarle a alguien. Digamos, a ver, Andrea. Andrea está por ahí. Sí. Andrea, ¿dónde cree que está el negocio de los hijos de Uribe ahí en el crudo que compran y exportan? Y si lo compran a precio internacional y lo venden a precio internacional en el exterior, ¿dónde está el negocio de ellos? No sabría realmente. En la devolución del IVA, compañeros. Yo les dije que las empresas no lo van a vender el crudo a Ecopetrol para suministro interno, porque si no lo venden se pierden el descuento del IVA. Entonces, ellos lo van a preferir exportar. ¿Por qué? Porque al exportarlo les devuelven el IVA. ¿Dónde está contemplado eso? Reforma tributaria del 2012. Y ese es el negocio de los hijos de Uribe en la chatarra y en todo eso que ellos hacen, porque así lo organizaron, así fue que montaron la reforma tributaria para llenarse de billete con el IVA al devolverlo. Por eso cayó un cartel en la DIAN por falsas exportaciones para recoger el IVA. Esto cayó un cartel que están presos por ese negocito y ahí en eso están metidos los hijos de Uribe. Claro que ellos no caen presos porque ellos sí oficialmente pues compran chatarra y la exportan, igualmente compran crudo y lo exportan y les devuelven el IVA. Entonces, ¿qué se ganan ellos? La devolución del IVA, que es el 19%. Entonces, de ahí, compañeros, ese es el negocito y es la razón que les di por el cual obviamente las petroleras no nos van a garantizar. Bueno, ahí está por empresas, cuánto produce cada empresa y lógicamente que el grueso pues es Ecopetrol. Ecopetrol es la mamá de los pollitos, ¿sí?
Las demás empresas producen muy poquito. Ahí está Frontera Energy, que produce 75.000 barriles, digamos que es la segunda en producción después de Ecopetrol. Luego está Geopar, que produce 68.000 barriles. Geoproduction no produce crudo, ellos producen el gas. Bueno, hoy Geoproduction ya lo compró Canacol Energy. Eso es ya Geoproduction, que es canadiense, esto es de Canacol Energy. Gran Tierra, que produce 35.000 barriles. Jocol produce 13.000, pero Jocol es de Ecopetrol. Interoil, 590 barriles. Lewis Energy, 1.400. New Granada Energy, 2.600. Occidental, 48.000. ¿Sí? Pero después de, bueno, Pares 10.000, Perenco 20.000. La gran productora es Ecopetrol y después de Ecopetrol está Pacific, que es Frontera Energy. También tenemos la producción de Ecopetrol, aquí está aparte, la sacamos, de acuerdo al tipo de contrato que tiene Ecopetrol. Bueno, todo este tipo de contrato aquí que aparece, contrato Santiago de las Atalayas, eso ya Ecopetrol lo produce directamente. Aquí lo tenemos entonces por tipo de Ecopetrol, pero por tipo de contrato. Eran contratos de asociación, pero ya revirtieron. Y están contratos de exploración y producción, que son bloques adjudicados por la ANH. Eso a 22.000 barriles. Den cuenta que Cusiana y Cupiagua ya su producción en crudo ha bajado muchísimo, vean, muy poco. Todos esos campos, Cusiana, Cupiagua, Pauto, Floreña, Volcanera, eso no da sino 15.000 barriles todo. Esto alcanzó a producir más de 440.000 barriles por día en el año de 1999. Hoy esa producción está en 15.000. Ese comportamiento de declinación es en todos los campos maduros, ¿sí? Obvio, es que eso es lo que tenemos que pensar hacia futuro. Lo viejo se está agotando y lo nuevo pues es nuevo. Bueno, estos ya son campos viejos que Recopetrol ha recibido. Recopetrol es muy poco lo que ha descubierto. Recopetrol es un heredero de campos, que ese es el otro problema grave con la ANH, compañeros. La ANH, para cerrar eso, la ANH, compañeros, y les voy a volver a abrir el archivo para que lo vean, no va a recibir campos. Hoy nosotros vivimos de campos que hemos heredado. ¿Sí? Nosotros hemos heredado esos campos. ¿Por qué? Porque la concesión revirtió o porque el contrato de asociación terminó. Pero voy a ir a esa diapositiva de la terminación de los contratos para que se den cuenta. Para que se den cuenta la jugadita de la NH. En la cual, pues nosotros no vamos a volver a recibir, a heredar campos. ¿Por qué? Porque la NH, como no es operadora, como sí lo es Ecopetrol, pues los contratos de la NH ha firmado hasta el agotamiento, compañeros. Hasta el agotamiento. Porque aquí no me deja ver la parte de abajo, me aparece esta franja, entonces vuelvo a minimizar la presentación. Vean, cómo es el negocio de la NH. Les da un periodo de 6 años de exploración con prórrogas de 4 años más, máximo 10. ¿Sí? Los 4 adicionales para evaluación, que pueden ser prórrogas de 1 o 2 o 3 años. ¿Sí? Máximo 10 años. Después de que se declara comercial el campo, la empresa puede explotarlo por 24 años y puede pedir prórrogas por periodos de 10 años cada prórroga hasta el agotamiento. Y lógico, pues la ANH no lo va a dar por terminado
porque se engüesa y dice, bueno, ¿qué hago con ese campo si la NH no es operadora? Por eso no tiene sindicato y del objetivo de haber creado la NH y quitarle esas funciones a Ecopetrol fue quitar la injerencia del abuso. Entonces la ANH no tiene sindicato porque no es operadora y al no tener sindicato no tiene el abuso ahí encima jodiéndoles la vida. Aparentemente uno dice, uy, eso fue una jugadota muy buena que hizo el gobierno de Uribe. Entonces como Uribe le quitó digamos, esa presión del abuso, porque el abuso pues negociaba con Ecopetrol la convención colectiva de trabajo, y en esa negociación, pues, negociaba política petrolera. Entonces, para quitarse al abuso encima, dijeron, quitémosle esa función a ese Ecopetrol, creamos la Agencia Nacional de Hidrocarburos, y la Agencia Nacional de Hidrocarburos no la dejamos como operadora, sino como una simple administradora, y como no es operadora, pues no tiene al abuso encima, y nos quitamos ese gorro. Y muchos comen cuento y dicen, oiga, pues sí, ¿no? Buena la jugadita de Uribe, ¿sí? Ya no tiene al abuso ahí encima la NH, porque la NH, repito, no es operadora. Pero mire el problema, como no es operadora, pues los contratos los firma hasta el agotamiento. O sea, yo les pregunto a ustedes como colombianos, no como estudiantes míos ni como ingenieros de petróleo, que lo van a hacer. Les pregunto como colombianos, quítese de su mente que vayan a ser ingenieros de petróleo. Piensen como un colombianito más por allá, como el de la Plaza de Mercado o el campesinito. ¿Qué vamos nosotros a producir y a tener a nuestro deber o a nuestro favor los colombianos que vamos a tener a futuro si la NH no va a recibir campos y no es operadora? O sea, vamos a tener descubrimientos, de los cuales ya hay 150 y pico campos que ya se declararon comerciales, que van a ir hasta que se agoten. ¿De qué vivimos hoy, compañeros? ¿De qué vivimos hoy? Pues ya les mostré en la tabla del Excel anterior, ya les mostré que nosotros vivimos, obviamente, de los campos viejos. Pero yo les pregunto, esos campos viejos, voy a volver a abrir aquí lo del debate de control político, y voy nuevamente aquí. Compañeros, esos campos viejos, ¿los descubrió Ecopetrol? No. Yo les pregunto, ¿Ecopetrol descubrió el chuchupa y ballenas del gas de la Guajira? No. Los descubrió Texaco, hoy Chevron. Los campos que hoy Ecopetrol opera en el Piedemonte Llanero de Cusiana, Cupiagua, Pauto, Floreña, cuyos contratos terminaron el primero Santiago Las Atalayas en el 2010, los otros Tauramena en el 2015, y ahorita Piedemonte y Receptor. O sea, hoy ya todos esos campos de gas, que son gas porque ya producen muy poco crudo, ¿eso lo descubrió Ecopetrol? No, lo descubrió BP junto con Triton y Total. ¿Sí? BP fue el descubridor. Hoy, ¿quién los opera? ¿Y de quiénes son esos campos? De Ecopetrol, del país. ¿Sí? Otra pregunta, ¿quién descubrió Rubiales? ¿Lo descubrió Ecopetrol? No. ¿Sí? Lo descubrió una empresa, Interoil, por allá en el año 82. No le interesó porque era crudo muy pesado y le volvió el área con el descubrimiento a Ecopetrol. Hoy los campos de mayor producción de petróleo en el país son Castilla y Chichimene. ¿Quién descubrió Castilla y Chichimene? Lo descubrió la empresa, eso lo descubrió fue Chevron, ¿no? Chevron, sí, Chevron, gracias. Chevron fue el descubridor. ¿Cuándo terminó el contrato? En el 2000. ¿Quién recibió el campo? Ecopetrol. O sea, compañeros, Ecopetrol nace con la reversión de la concesión de mares en 1951 y de ahí en adelante, hacia acá, ha recibido campos viejos, campos maduros,
de concesiones revertidas y contratos de asociación que han terminado. O sea que la ganancia para el país, digamos, de las políticas petroleras es las reservas que nos quedan, que se llaman reservas remanentes, compañeros. Nosotros vivimos es de las reservas remanentes. Esto, viejito, esto que tenemos aquí en la diapositiva, producción de campos maduros, el único campo en Colombia que ha sido descubierto por Ecopetrol directamente y que es significativo es Llanito. Llanito sí lo descubrió Ecopetrol en los años 70, ¿sí? 70, principios de los 80. Eso sí lo descubrió Ecopetrol. Por allá, Acacías, también es campo crudo pesado y es en un bloque, el CPO 09. Ese bloque sí lo descubrió, de un bloque que le dio la NH, eso lo descubrió Ecopetrol, Acacías. Y Caño Sur también lo descubrió Ecopetrol. Entonces, si usted cuenta lo que ha descubierto Ecopetrol, Llanito, Acacías y Cravo Sur, no más. El resto no lo ha descubierto Ecopetrol. Los de Ecopetrol dicen que descubrieron Apiay, pero eso es falso. Apiay lo descubrió Philip Morris, una empresa petrolera que había que parecía el nombre de la compañía esa internacional de tabaco. Esa fue la que descubrió. Lo que sucede es que ellos evaluaron mal las reservas y también creyeron que había muy poco crudo y que no era comercial y le devolvieron el bloque Ecopetrol. Ecopetrol lo que sí hizo fue una reevaluación de reservas, volvió a evaluar registros y todo, y se dio cuenta que la empresa había evaluado mal las reservas y que eran más. Y Ecopetrol lo puso a producir, ¿sí? Pero no fue el descubridor. Aunque Ecopetrol dice que ellos descubrieron Apiay, no fue lo mismo. Sucede con el gas, por ejemplo, de Gibraltar, eso lo descubrió fue el Occidental. Lo que pasa es que el Occidental vio que era gas y le devolvió el bloque Zamoré y Ecopetrol pues explotó el gas, pero no fue el descubridor. Profe, sí, compañero. Profe, una pregunta, los campos del sur del mar Caribe en Colombia, los descubrió Ecopetrol, ¿cierto? Los de los offshore. No, eso lo descubrió Anadarko como socio. Es que hoy en día casi todos los campos que yo nombro fueron bajo contratos de asociación. O sea, lo que es, por ejemplo, Chichimene, Castilla, Rubiales, Caño Limón, Uciana, Cupiagua, Pauto, Floreña, todo eso fueron bajo modelo de contrato de asociación. ¿Quién es el administrador del subsuelo? Pues Ecopetrol. ¿Quién adjudicaba los contratos? Pues Ecopetrol. ¿Cuál era la modalidad? Era contrato de asociación. Ecopetrol era socio, pero Ecopetrol no ponía ni un peso, ni operaba. Ecopetrol no era el operador, Ecopetrol era el administrador, así como lo es la ANH hoy día. ¿Sí? Ecopetrol administraba. Ecopetrol adjudicaba el bloque y le decía, allá no se llamaban concesionarios, sino asociados. Le decía al asociado, hermano, vaya y explore y busque por su cuenta y riesgo, y si no encuentra, pues de malas. Y si encuentra, pues nos repartimos. ¿Sí? Me da la mitad mía. Así empezó el negocio. Niti. Pero el operador era el socio. Ecopetrol nunca operó. Y Ecopetrol nunca invirtió en la etapa exploratoria. O sea, ¿quién fue el descubridor? El descubridor no fue Ecopetrol. El descubridor fue el socio. Ahora, ¿qué le decía Ecopetrol al socio? El campo sí es comercial porque lo ponía a evaluar reservas y hacían un plan de desarrollo, y si el campo se veía que era rentable, pues Ecopetrol le daba la comerciabilidad y le decía, explótelo por 22 años. Usted es el operador y explótelo por 22 años. Y en los 22 años que usted lo opere, pues me da la mitad. La otra mitad es suya, pero dentro de 22 años usted me entregue el campo. Y pasaba Ecopetrol a operar, y obviamente el 100% para el país, compañero. Ese sí era negocio. Y con ese tipo de negocio o de contrato es que se descubrieron los grandes yacimientos que hoy le generan o le producen el 80% del crudo del país. Como usted se puede dar cuenta, agarre
estos 682.000 barriles y divídalo en 889.000. Estos campos maduros, o sea, excepto Velázquez y Yalea, son los campitos, digamos, uno concesión vieja, se sale de los contratos de asociación Yalea porque es una concesión vieja de antes del 74, y Velázquez, que es un campo privado, que en la tablita que hay aquí aparece, ya le muestro, este bloque es por campo, esta hojita es por tipo de contrato. Entonces, mira, aquí aparece Yalea, que lo tiene Perenco, es una concesión vieja, ¿sí? 536.000 barriles. ¿Qué? 536 barriles. Oye, ese se cayó berracamente porque estaba hace unos 2-3 años estaba en 19.000 barriles, de 536. Esa concesión terminaba en el 2003 y Uribe la extendió hasta el 2023. ¿Sí? O sea, cuando le entreguen en el 2023 ya no produce un culo. Y el otro es Velázquez, pero Velázquez, ustedes saben que eso es privado, que produce 3.000. Entonces, 3.500 barriles. Entonces, si nosotros, repito, a esta producción de 682.800, prácticamente 683.000, quítele 3.000 barriles, le da 680.000 barriles, o 679.000 barriles viene de campos que se han descubierto bajo el modelo de contrato y asociación. ¿Sí? Y eso lo dividimos en 889.000, pueden hacer la operación ahí en su calculadora, ¿sí? 679.000 dividido en 889.000, ¿y qué porcentaje les da, compañeros? Ahí ustedes que tienen calculadora a mano. ¿Cuánto les dio? ¿Ya lo calcularon? No me hagan buscar mi calculadora a mí. Ingeniero, Sí, ¿podría repetir la cifra? Perdón. sí, dividan 679.000, divídalo en 889.000. Profe, póngale un 76%. Bueno, ese 76%, o sea, eso es el 76% de la producción del país. Eso es lo que proviene de campos maduros, obviamente quitando a Yalea como concesión vieja y quitando Velázquez como campo privado. ¿Eso qué significa, compañeros? El 76% de la producción actual del país viene de campos viejos, campos maduros, que fueron descubiertos bajo el modelo de contrato de asociación, el modelo que teníamos antes de la ANH, ¿sí? Y de lo cual al país le queda el 87%, como ya lo vimos, ¿sí? Eso sí es negocio bueno para el país, ¿ya? Y de los contratos nuevos o de los bloques, o mejor, campos descubiertos y declarados comerciales, bajo el modelo de concesión moderna de la ANH del 2004 hacia acá, ya se está produciendo 206.000 barriles día, que obviamente representan un 30%, ¿sí? Un 24%. Un 24%, ¿cuánto sería 206.000 dividido en 889.000? ¿Cuánto les da? Como 24%, ¿no? ¿Puede repetir, por favor, profesor? Lo que ve en pantalla, 206.000 Sí, dividido en profe, 889.000. 23%. Es vale, el 23% viene de campos nuevos, pero de eso solamente el 10% le corresponde al país. Entonces, ¿cuánto es el 10% de 23%?
a 23%, usted le saca el 10%, le da el 2.3%. ¿Esto qué significa, compañeros? Que de la producción de crudo total del país, el modelo de contrato de la ANH solo le aporta al país el 2.3%. ¿Sí? Del modelo de la ANH solo le aporta al país el 2.3%. De la producción total, solo el 2.3% proviene del modelo de la ANH, que ya lleva 16 años funcionando. ¿Quiere que le diga una cosa? Esa mierda es un fracaso, desastre total. Mientras que del modelo anterior que tuvo Ecopetrol y que fue desmontado con el decreto ley 1760 del 2003, que lleva a la escisión de Ecopetrol y a la creación de la ANH y el desmonte del contrato de asociación, muy exitoso, ¿sí? A pasar a un modelo concesionario que es el que tenemos hoy, pues compañeros, nos bajamos de un modelo que nos da el 87% para el país a un modelo que nos da el 10%, ¿sí? Y que obviamente de la producción total del país, como ustedes ya lo calcularon, el modelo anterior nos está aportando el 76% del crudo que el país produce, el 76% proviene del modelo anterior, ¿sí? Y el modelo nuevo nos da solo el 2.3%, o sea, eso no es un culo, una mierda, o sea, entonces ahí donde viene el riesgo para el país a futuro es cuando se agoten estos campos maduros, compañeros, y cuando se descubra un nuevo Cusiana bajo el modelo de concesión de la ANH, o se, digamos, se le dé luz verde al fracking y que el fracking se masifique a lo largo y ancho de la cuenca del Magdalena Medio, compañeros, ¿esa mierda para quién es? Yo les pregunto a ustedes, ¿eso para qué nos sirve a nosotros como colombianos? Bueno, ustedes como ingenieros de petróleo dirán, no, pero va a dar empleo y entonces yo salgo ingeniero dentro de un año, dentro de 6 meses o dentro de 2 años y me voy a graduar y nos van a dar empleo. No, señores, no hay empleo. Ya Ecopetrol mismo el año pasado hizo una convocatoria para la división de yacimientos no convencionales con un sueldo de 22, 23 millones de pesos mensuales, contrató 25 ingenieros, ninguno colombiano, ninguno. ¿Y por qué? Porque debían tener maestría, mínimo maestría y 5 años de experiencia en yacimientos no convencionales, en fracking. Si en Colombia no se ha hecho fracking, yo le pregunto a ustedes, si aquí no se ha hecho fracking, ¿quién tiene experiencia en fracking? Los 5 años, nadie. ¿Qué trajo Ecopetrol? Gringos. Entonces, ¿a ustedes quién les metió el cuento de que fracking le va a dar trabajo? Pura paja, compañeros. Además, los TLC que se firmaron, quedó comprometido el país de libre movilidad laboral, por lo cual en el 2013 el Ministerio de Comercio Exteriores pidió un decreto, se lo voy a buscar para mostrárselo en otra clase, donde permite que las petroleras y mineras extranjeras puedan traer hasta el 100% de los profesionales del extranjero. ¿Cómo la ven? 100% de los profesionales del extranjero. ¿Ah? Y obviamente se cambió lo que establecía el Código Sustantivo del Trabajo, que decía que las empresas petroleras debían contratar como mínimo el 80% de los profesionales tenían que ser colombianos, mínimo el 80% debían ser colombianos. Y eso lo modificaron y ahora pueden traer el 100% del extranjero. Entonces, por eso el desempleo se incrementó. En el Congreso de la República, ya para cerrar, prácticamente pues no avanzamos casi nada hoy, pero no importa, todo muy bueno. Por aquí hay un proyecto de ley que está haciendo curso en el Congreso y pues yo como trabajo con el Congreso, llegó a discusión a plenaria de Cámara y
representante César Ortiz Zorro me dijo que le corrigiera y le propusiera. Este es el texto propuesto para segundo debate del proyecto de ley 164 de 2019 de Cámara, por medio del cual se establece una vinculación laboral preferente de la mano de obra local en las regiones y municipios donde se extraen recursos naturales no renovables y se dictan otras disposiciones. O sea, hay unos congresistas que quieren voltear eso. Yo lo veo difícil, puede ser que pase en el Congreso, pero nosotros tenemos que tener en cuenta la pirámide jurídica, ¿sí? La pirámide jurídica, y es que los convenios internacionales como los TLC están por encima de la misma constitución de nuestro país. Primero los convenios, luego la constitución y luego las leyes. Por lo cual yo digo que este ejercicio que están buscando unos congresistas, obviamente de una ley que nos favorezca en mano de obra local, las petroleras y mineras van a decir que eso no, que no aplica porque ellos tienen un convenio, un tratado internacional como los TLC. Entonces la ley puede ser aprobada, pero lo más probable es que la Corte Constitucional la tumbe. Si la Corte Constitucional no la tumba, pues ellos van a acudir a un tribunal internacional y la tumban. ¿Sí? Entonces aquí habla de contratación obligatoria. Bueno, yo hice unos resaltamientos ahí. Son 9 artículos nada más y habla de mano de obra calificada. Dice: frente a la mano de obra calificada, bien sean técnicos, tecnólogos o profesionales, esto en rojo se lo agregué yo, con título de pregrado o posgrado, las empresas nacionales, compañías extranjeras dedicadas en Colombia a la actividad mineroenergética caracterizarán como mínimo un 80% de empleados que sean contratados por el operador o la empresa encargada de la explotación, producto de actividades mineroenergéticas, dando preferencia a la mano de obra local y de acuerdo a lo dispuesto en el parágrafo del presente artículo. Bueno, ellos quieren volver a como estaba en el Código Sustantivo del Trabajo anteriormente. Y ahí explican la modalidad de cómo deben ser adjudicados los trabajos y ahí termina en el artículo 9. Por ahí tengo la exposición de motivos también, donde habla de la ley. Aquí ya, ese es ya lo que yo propongo y es la intervención que hice para el representante, que días no alcanzó a ser discutido en plenaria de Cámara y hoy a partir de las 2 de la tarde, mientras nosotros iniciamos clase, empezaron la intervención, otra vez plenaria de Cámara, pero ya mire el orden del día y tampoco se va a tratar hoy, de pronto lo traten mañana o el jueves, pero yo voy a estar pendiente. Bueno, yo aquí obviamente hago referencia a todos los cambios de lo que nosotros hemos hablado acá, ¿sí? Y por eso yo aquí dice, bueno, estas no son palabras, fue redactado por mí, pero son las palabras que el representante César Ortiz, al que asesoro, pues va a leer en el Congreso. Y él propone hacer estos cambios en la ley. Pues en un lado no poner obligatorio, sino preferente, porque obligatorio pues es difícil obligar, sino más preferente, y ellos en el articulado siempre se refieren a esa preferente, y no obligatorio excepto el artículo primero y el título, ¿sí? Aquí el artículo 3 pues, prácticamente lo cambio todo porque propongo que se cambie todo. Entonces, propongo cambiar el texto del artículo 3 por el siguiente, de que la ubicación administrativa es que las empresas monten una subsidiaria, una filial o una subsede en el departamento productor o donde tienen el contrato, el departamento o municipio donde tengan el contrato. Igualmente, en cuanto al artículo 4, está mal redactado en términos generales, propongo cambiar el texto del artículo 4 por el siguiente. Artículo 4, contratación de mano de obra local. Las personas jurídicas de derecho público, privado, nacionales o extranjeras, dedicadas en el territorio nacional a las actividades de exploración y explotación de recursos mineroenergéticos en cualquiera de sus ramas, garantizarán preferiblemente que el 80% de la mano de obra calificada y el 100% de la mano de obra no calificada
vinculada por el contratista concesionario u operador delegado y por las empresas subcontratistas de servicios, sea oriunda de o residente permanente durante los últimos 5 años en los municipios que correspondan a la zona o área de influencia del proyecto y seleccionadas de acuerdo con lo dispuesto en el parágrafo primero del presente artículo. Parágrafo primero, la mano de obra tanto calificada como no calificada se seleccionará preferentemente del siguiente orden. Primero, la oriunda o residente permanente en el municipio o municipios que corresponde al área de influencia. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, si en un municipio como Orocué hay un ingeniero de petróleos, hermano, pues hay que contratarlo, el man es de allá. ¿Y cómo es que la industria le va a llevar un man por allá de Bogotá o de la costa, allá a Orocué, teniendo ahí gente profesional? Para mí, sería justo de primero mano de obra local. Segundo, oriunda o residente permanente de los municipios que limiten con aquel o aquellos que conforman el área de influencia del proyecto. Tercero, oriunda o residente permanente de otros municipios del departamento o departamentos donde se encuentre el proyecto. Cuarto, que sea colombiano de nacimiento. Entonces, si ya no hay ingenieros de petróleos en ese municipio o en ese departamento, pues compañero, pues que sea colombiano. Quinto, que sea extranjero residente en Colombia o extranjero nacionalizado. Y ya como sexta opción, la última, que sea extranjero con visa de trabajo. Ojo, porque hoy en día lo que está ocurriendo es al revés. O sea, lo que nos están metiendo son extranjeros con visa de trabajo. Incluso se han dado casos que los ha denunciado mismo ACIPET, de ingenieros de petróleos extranjeros, sobre todo venezolanos, sin visa de trabajo. Sin visa de trabajo y los tienen trabajando. Ahora, hubo el año pasado un escándalo y que ACIPET también lo rechazó y no le convalidó la tarjeta profesional a una ingeniera venezolana que Ecopetrol la nombró jefe de producción del campo Cantagallo, un campo de aquí, Cantagallo, imagínense, jefe de producción, una venezolana que después se dio cuenta mismo el Consejo Profesional de Ingeniería en Petróleo y ACIPET que no tenía visa de trabajo. Sin visa de trabajo, sin tarjeta profesional convalidada, y Ecopetrol no solamente le da trabajo, sino la nombra jefe de producción, hermano, por encima de todos los ingenieros de petróleos que tiene Ecopetrol trabajando en el campo. Es para que den cuenta, compañeros. Entonces, lo que nosotros pretendemos con esta ley es voltear eso. ¿Sí? Obviamente aquí, pues agrego todo lo que se considera mano de obra calificada a quien posea título técnico, tecnólogo, profesional con pregrado o posgrado, o profesional con posgrado. La administración del municipio o municipios de la zona o área de influencia del proyecto de exploración y explotación mineroenergética junto con los líderes de la comunidad de la misma zona o área de influencia conformarán un comité verificador de la legalidad del título, para lo cual se debe solicitar a la institución educativa el certificado o copia del acta de grado. Igualmente, dicho comité verificará con las secretarías de educación respectiva del Ministerio de Educación la existencia o idoneidad de la institución educativa que les pide el título. ¿Por qué meto yo ese parágrafo? Eso ya sí, ya lo incluí yo, que no está en la ley propuesta por los congresistas que la radicaron, sino porque es que muchos de los técnicos y tecnólogos que la industria petrolera tiene trabajando y que no son ni de la región, de la zona de influencia, y que además los trae de otro lado y los títulos son chimbos, ¿sí? Son chimbos y eso lo hemos comprobado de que son falsos. O sea, y a veces lo sacan de instituciones educativas de garaje, o sea, que ni siquiera tienen resolución del Ministerio de Educación. Eso lo queremos parar por esta ley. En el parágrafo tercero, ya para terminar, decimos, para efectos de identificar la zona o área de influencia de un proyecto, se deberá tener en cuenta las siguientes consideraciones.
Durante las actividades de exploración de hidrocarburos se considera zona o área de influencia el bloque o área inicialmente adjudicada por la Agencia Nacional de Hidrocarburos o Ecopetrol S.A., porque Ecopetrol se reservó áreas con el decreto ley 1760. Ecopetrol se reservó áreas para exploración y que las adjudica hoy en día bajo contrato de asociación, porque Ecopetrol sí mantuvo su modelo y no la concesión de la ANH. O quien tenga las funciones de administración del subsuelo, adjudicación de áreas o bloques y firme contratos de concesión a nombre del Estado. En la etapa de explotación o producción de hidrocarburos se considerará zona o área de influencia el área declarada comercial más 2.5 kilómetros a la redonda desde la periferia. Eso es importante porque no se sabe, o sea, hay mucha, digamos, disputa y diferencias en las comunidades sobre qué es el área de influencia. Entonces aquí la definimos. De la misma manera, en los proyectos de exploración y explotación de minerales se considera zona o área de influencia el área adjudicada en el contrato de concesión por la Agencia Nacional Minera o por quien tenga las funciones delegadas por el gobierno nacional, departamental o municipal, más 10 kilómetros a la redonda desde la periferia. Y si el proyecto minero afecta o interviene cuerpos de agua, se considerará zona de influencia los territorios afectados por el suministro de agua por dicho proyecto. Esto, por ejemplo, tiene que ver con Minesa, que va a explotar el área del páramo de Santurbán, y lógicamente pues es que quede Bucaramanga y el área metropolitana como zona de influencia, porque nosotros, el agua viene de allá, o sea, el agua viene del páramo de Santurbán. Entonces, si nos aprueban esta ley, el área metropolitana de Bucaramanga, municipios como Piedecuesta, Girón, Bucaramanga y Florida, quedarían como zona de influencia de esa mina de arriba del páramo de Santurbán. ¿Por qué? Por suministro de agua. ¿Sí? Eso es un gol que les quiero meter ahí. Bueno, el otro tiene que ver con la generación hidroeléctrica. El cuarto dice, para demostrar la residencia permanente o la territorialidad del candidato a ser seleccionado dentro de la mano de obra calificada o no calificada correspondiente al municipio o municipios de la zona o área de influencia del proyecto, debe adjuntar los siguientes certificados. Registro civil de nacimiento. Si no es oriundo, debe adjuntar copia de la escritura de propiedad de finca o vivienda de residencia o contratos de arrendamiento que demuestre los 5 años de residencia permanente. En su efecto, certificados electorales demostrando que votó en el municipio en las dos elecciones anteriores, o certificados de matrículas escolares o estudio de sus hijos, cónyuge o el mismo candidato de instituciones educativas del municipio, o el certificado del CISBEN. Por cualquiera de esos medios tiene que demostrar que es de ahí. Bueno, esto ya es otros artículos ahí, de vigilancia de la superintendencia y todo eso. Y entonces, compañeros, obvio que estamos buscando de que se nos respete la mano de obra nacional y local. ¿Por qué? Porque, repito, con los TLC que se firmaron, las empresas multinacionales tienen preferencia, es de la mano de obra extranjera. O sea, no se deje creer el cuento de que el fracking les va a dar empleo, mientras lógicamente en el Congreso no modifiquemos eso, que para mí, pues yo soy muy pesimista porque conozco bastante de leyes, aunque no soy abogado, pero yo creo que el ejercicio que se haga en el Congreso, así lo aprueben, no va a servir para nada porque, repito, los TLC están por encima de la Constitución. Entonces, compañeros, seguimos dentro de hoy 8 días nuevamente. Y lógicamente, pues dentro de 8 días retomamos la ley 120, porque prácticamente no avanzamos hoy nada. Un abrazo para todos, semana. ¿Sí? Profe, ¿me escucha? Sí, claro, lo escucho. Listo, profe. Profe, antes de terminar esto, usted quedó o nos había dicho la clase anterior o la primera clase que nos iba a compartir el archivo del historial de los pozos. No sé Sí. si podría compartirlos, al igual que también pues, las diapositivas, para ir como repasando y ir al tanto de la clase. Sí, es que tengo que subir eso aquí al material de estudio y no he tenido tiempo porque estaba ocupado, pero yo les voy a subir todo ese material, lo subo ahí para que ustedes lo bajen. ¿Listo? Ah, bueno, perfecto. Ahí Yo les sería aviso. en el Microsoft. Sí,
Sí, en esta plataforma, yo les aviso, tan pronto lo suba, yo les aviso para que entren y lo bajen. ¿Listo? Ah, bueno, listo. Muchas gracias, profe. Bueno, chao. Entonces, nos vemos